Sí. El antígeno T. Entonces, el antígeno D es el que tiene mayor poder antigénico y este sería la prevalencia. ¿Se acuerdan que es prevalencia? Una es prevalencia y otra es. ¿Qué significa prevalencia? Que se mantiene. ¿Casos actuales? ¿Qué significan casos actuales? Los nuevos o los que hay totales. Hay total. No sé si escucharon las noticias, prevalencia de sarampión en Jalisco. ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia se ¿Cuáles son mantiene. todos los casos que están ahorita lo acaban de decir? Porque a las que vamos a tener también que no tengan sus esquemas completos. Aquí va a estar el número de la población, y saliendo del mayor a las que vamos a hacer centros, que vamos a estar vacunando a la población aquí y también a la población aquí. Entonces, ¿cuál es la prevalencia? Porque dicen que la prevalencia es esta. Son todos los casos nuevos, ¿verdad? Pero hasta ahorita dicen que teníamos todavía 140. Entonces, significa que, vean aquí, igual que en el RH, si tiene antígeno, si es antígeno D, lo identificamos como positivo. Si no es antígeno D, lo identificamos como negativo. No hay ese antígeno en superficie, entonces es negativo. ¿Sí? Esa es la prevalencia, el 85% de la raza blanca va a tener RH positivo, 15% de la raza blanca va a tener RH negativo, pero el 5% de la raza negra en Estados Unidos es RH positivo y el 100% de la raza negra africana. Entonces estamos en esta prevalencia, ¿verdad? Los hispanos tienen el 85% del RH positivo, 15% del negro. Entonces, esta es la diferencia en respuesta a la bióptica, donde vamos a ver que aparecen anticuerpos de la segunda y cuarta semana, siempre y cuando haya habido la sensibilización. Si nunca tenemos sensibilización, estamos expuestos, o sea, quien no conoce el antígeno D y no está expuesto al antígeno D, pues nunca va a producir la sensibilización. Pero quien no lo conoce y se expone, entonces empieza a formar anticuerpos entre la segunda y cuarta semana. Y bueno, va a empezar a generar una reacción transfusional retardada, porque más o menos en la exposición, que ya lo que tarda, para empezar a producir anticuerpos y estar en la posibilidad de producir una hemólisis. Entonces, transfusiones posteriores a este RH, pues va a aumentar, que significa que la primera vez que pusimos una sangre con RH positivo y no lo conocía, no es en ese momento donde va a producir la reacción de hemólisis, sino será en la siguiente. Y en la medida que le volvemos a poner otra transfusión, cada vez va a ser más intenso esta producción de anticuerpos y generación de reacción transfusión. Más o menos los máximos títulos estarían entre el segundo y el cuarto. Y de eso deriva pues la eritroblastosis fetal. Esto es algo que ustedes van a manejar mucho, sobre todo cuando pasen en el cine, que es como internos, van a pasar por cine, sus prácticas profesionales. Entonces, cuando vean ustedes hay una combinación que tendrán que preguntar en la historia clínica, donde identifiquen que la mamá es RH negativo, que el papá es RH positivo. Desde ese momento tenemos la posibilidad de que el bebé sea RH positivo. Entonces la mamá no puede entrar a la sala de parto, ustedes nos ponen unos tubitos aquí, porque al momento de que entra, ustedes ven las mamás con su tubito pegado en la bata, porque en el momento del nacimiento, a la hora que está el alumbramiento y cortamos el cordón, en ese momento hay intercambio de sangre. Y en ese momento estamos obligados a tomar la muestra y mandarla urgente al laboratorio. Si nos dice que es RH positivo, entonces hay que empezar a
a manejar al bebé. En caso de que ya hubiera estado sensibilizada, pues tendrá problemas. Si no está sensibilizada, tendríamos que ponerle a la mamá una vacuna y no pide la formación de la vacuna. La mamá no se puede ir al hospital si no la vacuna le pone la vacuna roja. Entonces, ¿qué pasa? La eritroblastoma fetal es una enfermedad del recién nacido, del feto del recién nacido, porque hay un intercambio de sangre. ¿Sí? Entonces, si la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, les digo, en ese momento que cortamos el ombligo, en ese momento empieza a haber ese intercambio. Entonces, la mamá es RH negativo, el bebé es RH positivo. Si hay intercambio, la mamá se sensibiliza porque no lo conoce, pues su sistema inmune lo identifica y va a empezar a provocar entre la segunda y cuarta semana la formación de los anticuerpos. ¿Sí? Como tenemos ese rango, entonces en ese momento, si hay esto, podemos poner la arroba y en su edita que se formen los anticuerpos y se sensibilice la mamá. ¿Sí? Ahorita decimos cómo. Pero si por algo no se le puso, ¿no? Porque a lo mejor también hubo un aborto y no se identificó que el producto era RH positivo, siendo ella RH negativo, pues entonces se pudo sensibilizar. Y aunque sea el primer producto vivo, pues entonces la posibilidad de que se sensibilizó antes, por eso hay que preguntar en historia clínica si tuvo aborto y esas posibilidades, porque hay que estar muy atentos al momento que nace el bebé y si lo empezamos a ver con síntomas. Entonces, ¿qué pasa en la segunda? Porque como no va a ser en la primera, pero en el segundo que vuelva a haber otra concepción y que el bebé sea positivo, la mamá ya tiene anticuerpos. Porque dijimos que entre el segundo o cuarto mes los niveles están altos. Y en el momento que vuelve a identificar el RH positivo, se empieza a generar una reacción antígeno-anticuerpo y ustedes ya saben qué pasa con la reacción transfusional. Entonces eso hace que entre más sensibilizada esté la mamá, incluso puede ser que dentro de la mamá pueda generar esa reacción transfusional, pero eso ya sería algo grave porque generalmente el bebé fallece. Casi siempre es al momento del nacimiento, cuando hacemos el corte y se mezclan las sangres. Pero puede ser que ya esté tan sensibilizada, de pronto ahí tenemos una historia clínica que de quien dices que he tenido 7 y se han muerto todos, ¿verdad? Entonces pudiera ser que en un momento dado se produzca eso que está ahí, ¿no? Que se produzca esta reacción transfusional aún estando en el medio de la vida. Entonces eso genera esta reacción transfusional y de hemólisis, entonces eso generaría muerte del bebé. Qué feo. Bueno, si la pusiste la primera vez y no se sensibilizó, si vuelve otra vez, se le vuelve a poner. Pero ya si hubo sensibilización, ya no le da función. Entonces el tratamiento lo cambiamos también. Es el que se va a poner, ¿no? Entonces, de la eritroblastoma fetal nos dice que no tenemos estas características de madre RH negativa y DNA positivo. En la primera sensibilización pues no causa desarrollo porque tenemos que ver entre las 2 y 4 semanas del nacimiento. Pero si vuelve otra vez separando, pues aumenta la posibilidad de que sea una reacción transfusional grave. Y luego en el tercero, más en el cuarto, en el quinto, les digo, ustedes van a decir, pero ¿cómo? Hay historias donde ustedes van a identificar que casi todos los niños se murieron ahí. O hay quien dice, es que se murió de que le picó la piedra, no sé por qué lo relacionan con eso, se puso amarillo y se murió. ¿Sí? Entonces, tienen ese antecedente, porque cada vez que se embarazan, pues tienen mayor posibilidad de una reacción transfusional cada vez más intensa. Entonces, eso es importante, no se les debe pasar, porque eso es prevenible, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén ahí, ustedes dependen que no se desarrolle la reacción transfusional en el bebé. Entonces, si es la primera sensibilización, pues nos vamos con la mamá
le pedimos antes de que salga del internamiento, pues que nos lleve la vacuna, o si la tienen ahí, pues ahí se la piden, y hay que colocarle esta vacuna que se llama Roga, que es una gamma-globulina, que es una inmunoglobulina D. El mecanismo de acción como aún no está muy claro, pero bueno, lo que hace es que al sistema inmune le pone como unos lentes, ¿no? Y para que no identifique que está ahí ese antígeno, circularlo, y eso evita que entonces haga una reacción inmunológica, haciendo una reacción constitucional. Entonces, tenemos hasta 72 horas después del nacimiento y para que se ponga la mamá. Si la mamá usted la deja sin la vacuna, es muy probable que no se vacune. Ustedes ya lo van a ver ahí, el que tengan un recién nacido, si es uno o dos, ¿no? Cada vez va aumentando ahí la posibilidad, más toda la parte cultural. Entonces la mamá no duerme, la mamá tiene depresión, no se la va a poner. Entonces es de nosotros que no la dejemos ir si no tiene salud. Si la mamá ya hizo sensibilización, ya no le va a servir la vacuna. Entonces ahora hay que bloquear a la bebé. El bebé es el que se puede morir. Este bebé tendríamos que, en el momento que identificamos que ya hubo una sensibilización y que la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, estamos obligados a tener todo preparado. A veces no sabemos que hubo una sensibilización antes, hay que estar tomando las bilirrubinas de forma periódica y según como lo vayamos viendo también de forma clínica, porque después se empiezan a poner muy intensos, muy amarillos, y si esto incluso es palma y las mucosas, eso significa que ya están demasiado altas. ¿Esa vacuna no se puede poner de manera preventiva o es únicamente después de nacimiento? Sí, porque es cuando sucede, generalmente es a la hora del corte del Cordón umbilical, cuando ahí vienen las mezclas. Y es cuando puedes identificar que el bebé, qué tipo de reacción. Si el bebé es RH negativo, pues no tiene que ser. Ok. Por eso nada más, es en el momento que identifican eso, entonces traigas su vacuna, ponemos aquí y se va a cumplir la vacuna. ¿Sí? Maestra, ¿y por qué aumenta la bilirrubina? Porque hay hemolisis. Estás destruyendo eritrocitos, está liberándose la hemoglobina y la hemoglobina en exceso se metaboliza, su metabolismo inactivo en la bilirrubina. Okay. Pero esa bilirrubina si aumenta en el bebé que tiene la barrera hematoencefálica abierta y sube por la barriga de 20, eso significa que es grave. Entonces esa bilirrubina se va a depositar en el cerebro y lo que va a hacer es que pasa libremente, la barrera no está formada. ¿Sí? Entonces eso va a hacer que tenga reactividad irreversible. Ay, cabrón. Entonces hay grados de Kernicter y eso, pues ya después le tendrán que, si eso sucede, pues ven la rehabilitación del niño, porque también va a depender de qué tan efectivo depositar en el cerebro. Eso es lo más grave, por eso les digo que se puede prevenir, siempre y cuando tengamos en cuenta todo esto. Porque luego, si el bebé va a empezar a aumentar, ustedes tienen que identificarlo, si esta bilirrubina está aumentando de forma exponencial, hay que meterlo al bebé a lo que se llama un examen de transfusión. Entonces hay que preparar un quirófano, porque lo que hay que hacer es que hay que ponerle 2 vías al bebé. Una ya sea en brazos o en cuello, donde se puedan tomar los accesos de un lado y de otro. Pero de un lado hay que estar sacando 10% del peso para no descompensar. Y por el otro hay que ir metiendo sangre que sea o negativo o que el grupo sanguíneo del bebé. ¿Sí? Entonces hay que estar sacando, porque el objetivo es remover todos los anticuerpos que se están generando sobre el interés. Esto es muy riesgoso. Si a ustedes les toca entrar en el examen de transfusión, van a ver que al estar movilizando, pues van a movilizar todos los elementos que hay dentro. Hay que estar tomando regularmente, como vayan viendo al bebé, hay que tomar desde electrolitos, hay que tomar gasometrías, hay que tomar, porque si eso desestabiliza, el bebé puede morir en ese momento. Entonces hay que estar tomando calcio, potasio, sodio, y si hay alguna modificación, pues hay que estar interviniendo para equilibrar el sistema.
semanas o más para destruir anticuerpos y de esos meterlos hasta cada 8 horas. Entonces, ¿cómo lo podemos evitar? Que la mamá se coma una ropa y evitar la sensibilización. Desde que están haciendo la evaluación de la mamá, hay que tener muy claro si hay una posibilidad en el momento del nacimiento de estar haciendo una atención más previa. Ponerlos a la fototerapia, si empezamos a identificar que están aumentando y ver qué tan exponencial están, eso se tiene que hacer casi al nacimiento, porque las van a ver que se empiezan a aumentar enorme. Entonces, lo que digo es disminuir esas bilirrubinas y evitar interruptos. Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿No? Entonces, la importancia del RH. El nuevo trombo. Vamos a ver plaquetas. Plaquetas. Las plaquetas, bueno, mencionamos que se forman a partir de un precursor de médula ósea. Que no es tanto que sea una división celular, sino que haga una formación de la misma membrana, ¿verdad? Se forma como una vesícula que se libera. Me parece Se llama formación de megacardios. o sea que Donde también su maduración tiene núcleo, tiene para hacer su formación, pero cuando son maduras ya no tienen núcleo. Entonces la maduración depende, así como el eritrocito de la eritropoyetina, para hacer su diferenciación, se ocupa la cromatoproteína. La interleucina 3, mencioné que esa es la que estaba ahí como estrella, que aparece en todo el nivel, para hacer la diferenciación en población. Esos son discos redondos, ovales, que carecen de núcleo, que no se reproducen. Lo normal es estar en 150.000 a 450.000 por microlitro de sangre. Pero esta es una de las líneas que veíamos bastante afectadas cuando hay afectación por virus, en el caso del dengue, en el caso incluso del COVID, ¿no? Veíamos que no era tan espectacular como en el dengue, pero sí había una crisis de las plaquetas. Entonces, la vida media es de 8 a 12 días y bueno, se eliminan por el sistema macrófago-tisular, que sería que están ahí en el lado, 50% en el vaso, donde se produce la principal eliminación. Cuando está el endotelio sano, pues no hay mucha actividad en lo que es la plaqueta. Requiere de que haya una lesión para que se active. Que ahí andan nadando en la sangre, inactivas, hasta que sucede una lesión a nivel del endotelio y esto exponga el colágeno. Entonces, mientras no haya esta posibilidad, pues entonces el endotelio va a producir moléculas que no son antitrombóticas, para que no se active la parte de las plaquetas ni del sistema de coagulación, antiplaquetarias, anticoagulantes, antiinflamatorias, que arriba están moderándose a partir del endotelio, como son la prostaciclina y el óxido nítrico, que lo que hace también son vasodilatadores que van a repeler a las plaquetas, porque mientras no haya lesión, pues ahí andan sobrenadantes y no tendrán que tener ninguna lesión sobre el endotelio. En las membranas endoteliales tenemos enzimas como esta, la CD39, que desintegra ADP en AMP cíclico, fosfato inorgánico, y esto es lo que va a mantener o evitar que las plaquetas no se puedan adherir. Y además de que se repelen por cargas, producen más cantidad de proteínas, eso genera cargas iguales que no se atraen. Entonces, normalmente así lo tenemos, pero ¿qué pasa cuando hay una lesión endotelial? Hacemos una exposición al colágeno, entonces las plaquetas de estar así, entonces las ven aquí, de estar así, se quitan.
red es como muy grande y ya le dice el endotelio que está lesionado. Entonces se activan estas plaquetas. En el endotelio vamos a tener que se va a liberar sobre los cuerpos de Weyber, es una célula endotelial, va a liberar, tiene gran nivel de almacenamiento y va a liberar este factor de movilidad. Esto se activa la función de ciertas citocinas y la hipoxia, la lesión, la que está generando la lesión, y esto va a liberar, pero le va a hacer que también se pueda adherir a las plaquetas. Y el factor tisular inicia la segunda fase de coagulación, que por ejemplo lo que leyeron, entonces me dicen qué fue lo que entendieron, porque está haciendo una propuesta precisamente por todo esto que se libera, y que lo que normalmente conocemos, que es lo que vamos a ver primero, pero luego ya viene esta posibilidad de cambio, o ya después sea lo que se está, o lo que se acepte. Y ahora que se hizo una revisión con el COVID, se fijan, es una revisión precisamente por los efectos que tiene, y identificaron que había a lo mejor no es lo que conocíamos, sino que es otra vía de aplicación. Y vean, lo que tendríamos que ubicar también en las plaquetas es que tienen estas oncoproteínas que les van a servir como receptores de adherencia a zonas dañadas. Aquí están, esta es la plaqueta, esta es la exposición del colágeno, este es el tejido, si lo ubican, este es el tejido. ¿Sí ven el uso? Sí. Este es la exposición del colágeno. Verán que las plaquetas a veces son sus receptores y se adhieren. Entonces estas glucoproteínas son el GP1B. Este lo tenemos ubicado aquí. También tenemos un factor von Willebrand en el colágeno, aquí está el factor de von Willebrand. También el GP2, que es este, 3A, que es lo que hace que haya la agregación entre plaquetas, porque primero se adhieren al colágeno, pero luego las mismas plaquetas hacen que se agreguen otras enzimas y otras enzimas, y eso se llama agregación plaquetal. Entonces lo hacen a través de este receptor, otra plaqueta se adhiere aquí a través de este receptor GP2B, 3A. Y el primero y el ADP sirven como adhesión. Entonces, hay grandes cantidades de fosfolípidos que a partir de ellos es como se va a activar todo el proceso de coagulación de un adenovirus. Porque al adherirse se van a activar estos mecanismos. Entonces, vean aquí tenemos aquí está la exposición al colágeno, aquí están las plaquetas activas, ya hubo esa adhesión a través de sus receptores. Entonces, se forman estas prolongaciones. Están dadas o formadas por microtúbulos que les dan, ¿recuerdan cuántos tipos de microtúbulos teníamos? Porque esos son los que nos ayudan a hacer esa contracción. O sea, que son los que nos permiten que de la sangre puedan migrar y adherirse hacia la parte del colágeno. Tienen todavía algo del mitocondria, lisosomas, peroxisomas, y esta proteína selectina que está en la membrana de sus gránulos. Vamos a ver que hay dos tipos de gránulos dentro de ella y que van a favorecer también la liberación de sustancias para la adhesión. Tenemos gránulos densos o delta dentro de la plaqueta, tenemos alfa o proteicos y tenemos lisosomas al interior de la plaqueta. En los densos vamos a tener sustancias no proteicas como tromboxano A2. El tromboxano A2 es un importante micrófono que va a ayudar también a diferenciar más las plaquetas, las va a dividir. Entonces, que haya más. También va a haber liberación de serotonina, ATP, ADP, calcio y nucleótidos de adenina, que son los que están dentro de los gránulos en la plaqueta que no son de origen proteico. Están estos los alfa, que sí tienen sustancias más proteicas, como factor de von Willebrand, además del que está acá, pirinógeno, plaquetario, factor 5, factor 3 en la acumulación, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que también ayuda junto con el tromboxano A2, pero el más potente es el tromboxano A2. ¿Sí?
lectinas de membrana para que se adhieran sobre el colágeno, y los lisosomas, ¿verdad? ¿Qué son los lisosomas? ¿Qué tienen los lisosomas? Pues es un organelo luminoso que contiene enzimas que degradan las moléculas. Entonces le va a ayudar, ¿no?, a degradar todo lo que es necesario. ¿Por qué Hidrolasas. dejaste que se sentara la boca? Todo eso lo que tiene dentro la plaqueta. Pero bueno, la tomopoyetina lo que va a hacer es que se va a unir aquí a un receptor. Y aquí el receptor se mete a la tomopoyetina, que ve qué tipo de receptores es de tirosina. Entonces induce diferenciación. Lo que va a hacer es hacer diferenciación, hacer toda la activación de proteinasas. Lo diferencia a través de la transcripción génica, dependiendo del tamaño de los megacariocitos, y se produce este mecanismo en el hígado y el riñón, que es donde se produce la propoyetina y regula la producción de las placas. Este es el mecanismo de la propoyetina. Y bueno, ¿cuál es la función de la plaqueta? ¿Qué es la hemostasia? ¿Qué es esa función que es la hemostasia? ¿Podría ser el mecanismo que se sigue para evitar la hemorragia? O sea, para prevenir la hemorragia. Ese es uno. ¿Y qué otra función tiene la hemostasia? Pues tiene como función que siga fluyendo la circulación de la sangre de manera normal. ¿Se llama? Porque incluso aquí es donde se podría dar una retroalimentación positiva, que decimos que si esto se perpetúa, pues se puede causar un problema de salud. Entonces, ¿cómo se llama esa función? Por un lado, evitamos la pérdida de sanguínea, por otra, mantenemos líquida la sangre, porque tenemos otra función que se llama estimulamento. En el momento que limitamos el daño, en ese momento tenemos que parar el sistema de coagulación para evitar que entonces se siga sobreproduciendo un trombo que después, con el golpeteo que genera la presión arterial, entonces eso haga que como se desprenda ahí un émbolo, y entonces tenga que tapar. El tejido que evite la circulación es el tejido que entra en isquemia y en necrosis, y es el que nos daría la circulación. Entonces, estas son las dos funciones evitativas de la función hemostática y la mantiene líquida de la función fibrinológica. Entonces, definición, pues es una formación de coágulos de paredes en vasos sanguíneos. Prevención sanguínea, siendo, para hacer la prevención sanguínea necesitamos 3 etapas, y para el mantenimiento del líquido después se activan 2 etapas. Y tenemos la primera, la exposición, el tapón hemostático, ya sea blanco o temporal o por definitivo, y el mantenimiento es el sistema pulmonar y el sistema pulmonar. Se tienen que activar de forma una vez se limita la prevención. Entonces, ¿por qué sucede la primera fase? Porque hay aumento de una presión intestinal. Al momento que se rompe el endotelio, pues disminuye la presión transmural, la presión que está generando sobre las paredes del vaso sanguíneo. Entonces hay una diferencia en la presión que hay dentro del vaso, en la presión tisular, y eso de inicio genera una presión mayor, y eso hace que entonces haya, es lo que va a generar una determinación del diámetro, generando datos de vasoconstricción de forma inicial.
es el efecto Newton. En el momento que hay esa pérdida, pues el choque, entonces la de afuera es mayor y genera una vasoconstricción. Entonces, es lo que harían, por ejemplo, les digo, bueno, les pongo estos ejemplos. O sea, por ejemplo, me toque ir a Cruz Roja, al Cruz Verde, ahí de todos sus bloques tienen, pues bueno, de pronto van a ver ahí que tienen sangrados que no va a ser posible hacer la compresión y detenerlos, y le van a tener que poner un torniquete. Es el efecto que van a intentar, que ya hay una ruptura de un vaso grande, que no lo van a poder detener con compresión o presión, pues bueno, usan torniquetes. El objetivo es generar una reacción de este tipo para hacer una disminución de la pérdida sanguínea. Entonces, esta vasoconstricción es por ese daño, ¿verdad?, de esta pérdida de la presión plasmoral, y esto genera este reflejo miógeno también en respuesta a sustancias de dolor. Entonces, más o menos tendríamos algo así, ¿no?, donde hay una erosión del vaso. Ya vimos que a nivel endotelial se empieza a liberar el vapor de bilirrubina en la celular. También una respuesta por pérdida de esta presión plasmoral genera una vasoconstricción, y esta vasoconstricción tiene también, en el momento que hay una lesión, también hay exposición del colágeno, y esto hace que entonces las plaquetas en esa exposición active a las plaquetas para generar adherencia al colágeno. Ya vieron que tiene la plaqueta para favorecer esta adherencia, ¿no? Y aparte empieza a hacer una degranulación dentro de la plaqueta, entonces aquí se comprime y esta empieza a liberar todo lo que tiene en su cráneo, tanto factor proteico, para que se pueda liberar todo lo que se necesita, y entonces venga una agregación plaquetaria, que no nomás es pegar a la primera, que es una agregación, y luego eso me daría un tapón plaquetario lábido laxo, que tendría que activar lo que es la coagulación, y desde que se activan las plaquetas tenemos vías de empezar a activar la coagulación sanguínea, para que entonces dos vías, no son tres, la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común, entonces me favorezca la formación de un tapón definitivo, porque a este que se formó lo va a estabilizar para que entonces ya no se pueda desprender, y entonces favorezca que ese tejido lesionado se vuelva a restablecer. Una vez que sucede pues activamos todo el sistema de fibrinolisis. El objetivo es que lo que ya se formó, fibrina, está activa, se emite, que se vuelva otra vez al fibrinógeno, que sea un simógeno, y aparte lo que evitar se siga activando otros mecanismos del mismo sistema de coagulación, que siga produciendo un coágulo. La solución del coágulo, la solución regulación antitrombótica a través de la plasmina y la vitamina B. Lo vamos a mencionar. Entonces, esa sería la respuesta a la lesión, tanto para limitar la pérdida sanguínea como para mantener la sangre líquida. Depende de la brecha, pues será incluso el tiempo en el cual limitar la salida. Por ejemplo, están cortando alguna fruta o verdura, ¿no?, y se hace un corte, lo único que se lavan y se hacen presión, y en los minutos deja de haber pérdida sanguínea. Entonces, si son brechas pequeñas, sucede así de inmediato. Entre más grande sea la brecha, pues eso nos daría más problema para hacer control solo con presión. Maestra, ¿le puedo hablar para atrás, por favor? Ajá. Gracias. Entonces, como hay una pérdida de continuidad, empieza a haber adición, esto es la agregación y esto es la estabilización del coágulo con el sistema de coagulación. Una vez que sucede esto, pues hay que activar todo el sistema fibrinolítico para que el tejido se mantenga con su mesura y no vaya a generar posibilidades de venir. Entonces, para
hacer la segunda fase, bueno, vemos que se activa la cascada de coagulación. Aquí tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca, que es esta. La vía extrínseca que se activa con el factor tisular, que desde que se activan las plaquetas lo vemos que se libera sobre el endotelio, y esta va a activar en secuencia una retroalimentación positiva. Este factor tisular, o lo que también se conoce como factor 3, pues va a activar al factor 7, que está ahí inactivo, y va a ser factor 7 activado. Este factor 7 activado va a activar esto que es el 10, que está inactivo, lo va a activar, y luego aquí activan a la vía común. Pero tendríamos que integrar esta parte intrínseca, que todo lo que está se tendrá que activar a partir de la superficie de contacto, donde se liberan pues, unas proteínas que se llaman calpreína. Estas van a ir empezando a activar factores que se llaman simógrafos, que son los que están inactivos, pero que en el momento que vienen estos hidrólisis o proteasa, entonces empieza a generarse activación. Se activa 12 a 12 activado, este activa al 11 activado, este al 9 activado, y aquí con presencia de calcio, que sería el factor 5, los fosfolípidos, y el factor 8 desactivan lo que es el 10 activado junto con el 7 activado, y activan lo que es la vía común. ¿Sí? La vía común está conformada por la activación de la trombina, y la trombina activa el fibrinógeno a fibrina, para que entonces esta fibrina es la que vaya a estabilizar el coágulo, pero para que se generen esos enlaces que ya no se puedan romper, viene el factor 13 activado, que es el factor estabilizador de la proteína. Y en este momento estaría el coágulo completo, que ya es el coágulo rojo, que ya está estabilizado, y que no hay posibilidad de que se desarrolle. Entonces, esto es lo que conocemos, ¿verdad?, como la función de intrínseca y extrínseca. Es lo que ustedes leyeron ahí en el artículo que dice de este modelo. Estamos a otro modelo que se llama el modelo celular, que propone en los pocos cambios hay en fisiología, sin embargo, bueno, pues al modelo me dicen, bueno, pero no es que así sucede. El cambio un poquito este conocimiento. Este es el modelo celular, como ya leí en ese artículo, es un artículo de revisión, es la una. Lo mencionamos como modelo celular. Incluso aquí, por eso se llama así cascada de coagulación, entonces decimos que tiene que estar activada las dos vías, una vía común, que es el progenire, es esta cascada de coagulación. Nos dice que el modelo celular nos dice que la coagulación, con lo que se está proponiendo es que esta no se activa en cascada, sino de forma simultánea, porque si estamos viendo que desde el momento que hay una exposición al colágeno se está liberando el factor tisular con el von Willebrand, y esto es necesario para que active el factor 7. Entonces, por eso comentan que es de forma simultánea, primero sobre la membrana endotelial y luego sobre la membrana de la plaqueta, porque bueno, ahí se liberan estos factores para que la plaqueta entonces
esa sería la secuencia. Un factor tisular pues inicia la coagulación en la vía explícita, y de la vía implícita dice que tanto la cancerina, que es el que nosotros hemos que se libera del endotelio y viene a activar desde el factor 12, ¿sí? Pues al 12 activado, el 11 y el 10 activar la proteína, dice que principalmente pues no se ha demostrado que sea esencial debido a que la inhibición de los factores no produce la inmunidad. Entonces, bueno, yo pongo en interrogación, ¿no? Porque no es un conocimiento que se haya generalizado, sin embargo, esta es la propuesta de este modelo celular, que a lo mejor cuando ustedes salgan, ¿no? Estén haciendo su residencia, pues a lo mejor esto ya también se tome como esta línea ya establecida, ¿no? Les toca investigar sobre esto. Es que se va a ir por el área de investigación, o la asistencial o la parte de investigación. Entonces, bueno, las preguntas son lo que nosotros tenemos, ver que aquí está la tabla, donde están todos los factores de coagulación, que la tiene Borja, y que tienen estos factores, factor 1, factor 3, pues tienen nombres. El factor de sustitución, el factor 2, proteína, el factor 3, factor tisular, el factor 4, el calcio, el factor 5, la acelerina, el factor 6, acelerina, el factor 7, protondactina, el factor 8, que estos son el antibiótico A, el factor 9, el antibiótico B, el factor de Kennedy, el factor 10 de proteína, el factor 11 antecede a la monoplastina plasmática, el factor antimocínico C, el factor 12, el factor de temas de contacto, y el factor 13 es el estabilizador de la membrana. Bueno, aquí las reuniones son vías, ya lo mencionamos, que el objetivo es que se forme un coágulo. ¿Será este o será el anterior? Finalmente tenemos un coágulo que estabiliza la pérdida o repara la adicción en energía. Entonces, hay factores que son, por ejemplo, dentro de los factores de coagulación, por ejemplo, la proteína que se forma en hígado y requiere de vitamina K, al igual que los factores de coagulación. La proteína es el 2, pero hay otros que requieren de vitamina K, que son factores dependientes de esta vitamina, que es el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, son los que requieren esta vitamina y su déficit incluso la tendencia a sangrar. Cuando hay un problema en hígado, que no se forma, entonces vamos a tener un síntoma, que vamos a tener varios que no se forman, y si estos no intervienen, pues entonces no vamos a tener un coágulo, va a haber hemorragia. El pirminógeno que se forma en hígado es una molécula de gran tamaño que poco se filtra a la circulación en condiciones de un endotelio normal, pero cuando está inflamado, está lesionado, en ese momento sí se puede pasar, y entonces se activa y se activaría por los mecanismos ya mencionados, ¿verdad? La turbina va a eliminar 4 péptidos y lo va a formar de turbinógeno a turbina. Y luego la turbina también activa el factor estabilizador de la turbina y entonces hace que se produzcan enlaces covalentes para que el paciente quede bien fijo ese cambio. Entonces, aquí tenemos dos tipos, ¿verdad? Tenemos la fragmentación positiva y negativa, pero la fragmentación es esa cascada, ¿verdad? Que si hay algo que limite, que finalmente lleguemos a la vía común y que se active la vía común para la estabilización del coágulo, pues bueno, entonces eso sería, no se va a llevar a cabo la estabilización del coágulo. Por ejemplo, aquí está la vía, ¿verdad? Una fragmentación, uno va a estabilizar, uno va activando al otro para que finalmente se lleve a cabo el tapón, se produzca un tapón estable. ¿Qué pasa si falta alguno? Por ejemplo, aquí faltó el 9. Entonces, eso me da, por ejemplo, la hemofilia. Si hay un déficit de factor 8, factor 9, el problema más común, y luego eso me daría lo que es la hemofilia, que finalmente
El síntoma de la hemofilia es que si alguien se golpea, desde el inicio no hay sangrado, porque al principio sí viene toda la estabilización del tronco blanco, pero no logramos estabilizarlo, porque ahí el problema es que no pudimos llegar a la vía pública. Entonces, eso genera la hemofilia y vendría el sangrado que pueden tener la hemofilia, que de pronto no saben, que están investigando ahorita, quien tiene el síntoma, que son los niños, las niñas son mortales. Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna duda, pregunta. Luego vendría la fase coagulante, la fase criminolítica. El objetivo es que ya se forme, solo hay que limitar a este sistema de coagulación para que entonces se mantenga el endotelio con fisura y la sangre pueda fluir de forma normal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el objetivo de esto es que haya visura de la superficie endotelial, que el glucocalio repele factores de coagulación y de plaquetas, y por lo tanto esterilizar, y la tromboglobulina o trombina es el proceso de coagulación. Que son dos factores. Si aumentábamos estos números de fibrina, eso significaba curarse, esto estaba generando bastante lesión y favorecía incluso una hipercoagulación. Esta plasmina inhibe se mantenga la fibrina y no manda fibrinógeno, pero también esto lo que va a hacer es que va a inactivar al factor 11A, 12A, perdón, el 5 y el 8. Va a inactivar y se acuerdan en qué niveles de la coagulación está. Y si limitamos que se formen eso, pues entonces no vamos a inhibir la cascada de la coagulación. Y eso sería la primera parte del sistema fibrinolítico con la activación de la plasmina, la plasmina para inactivar la parte de la formación de los tejidos. Si este no fue suficiente, este entra después, que sería la trombina 3, o cofactor de la heparina. Esta trombina, la misma trombina, no se absorbe en el sistema fibrinolítico, entre 15 y 20 minutos se combina con esta proteína que es la trombina 3, que incluso toma la heparina endógena, que lo forman unas células que se encuentran ahí, que son leucocitos. ¿Cuáles son los que forman esta heparina? ¿Cuál de las células blancas? Ya lo vieron.
está formando la heparina. Porque esa heparina endógena tiene estos mastocitos, que son leucocitos, van a estar ahí, ellos van a liberar la heparina, y esta heparina, que es una angiotensina, lo que va a hacer es que va a aumentar el efecto, o va a producir un efecto de fibrinolítico, porque va a inactivar al 12, va a inactivar al 11, al 10 y al 9. Entonces, también limitamos casi pues, lo cercano a la activación de la vía común. Entonces, lo que no fue con este sistema fibrinolítico, pues termina siendo con las fibrinolitis, que serían la limitación del sangrado y que con esto se mantenga la sangre limpia. Se restablece otra vez la homeostasis circulatoria. Entonces, si ya tienen alguna duda, porque ya estamos en tiempo, nos faltaría en la parte de leucocito, lo que sería la reacción inflamatoria y la activación inmunológica.